Y ahora quedó grabado, ¿ya? Entonces, esta es la semana número 8 del trimestre, justamente la semana después de la Solemne 1, y vamos a empezar una nueva unidad que sería la unidad 3, que bueno, como dice ahí, se titula Trabajo y Energía, ¿ya? Y bueno, es una unidad que entre todas las cosas que uno ve, aparece este concepto de la energía, ¿ya? Entonces igual les pregunto si tienen relacionado este concepto, lo han escuchado en algún otro contexto, ya sea en la vida cotidiana, en el trabajo, eh, en la naturaleza, etcétera. ¿Escuchado el concepto de energía? Sí, profe, casi todo el tiempo, pero como que igual es medio subjetivo para algunas personas. Exacto, eso quería que justo llegaran a concluir. Es un concepto bastante subjetivo, ¿ya? Y tiene mucho sentido que sea subjetivo porque en verdad no es algo tangible que uno pueda tocar y tener en las manos un pedazo de energía, sino es que algo como conceptual que ocupamos para explicar ciertos fenómenos que observamos, ¿ya? Por ejemplo, uno le dice energía a las calorías que uno consume y eso lo tiene relacionado a justamente eh, transportar esas calorías en una actividad física. En este caso puede correr, caminar, etc. ¿Ya? Pero aparece ese concepto ahí de la energía calórica que uno tiene que consumir para poder moverse. ¿Ya? En la naturaleza también, ahí les tengo un par de ejemplos. Uno lo puede ver en la luz, ahí tenemos sentimos algo, cuando nosotros estamos cerca de una ampolleta sentimos un poco de calor, pero también sentimos y observamos que hay luz. Todas esas cosas que observamos son tipos de energía distintos. Ahí, como les puse ahí, la energía viene de una palabra griega que se llama actividad. Entonces, uno siempre que piensa en la energía, siempre tiene que pensar que es una actividad que está realizando algún objeto, que puede ser alimentarse, moverse, prender una luz, sentir calor, etcétera. Todo ese tipo de actividades requieren energía para poder generarse. De ahí viene, viene el concepto de energía. Es algo que es necesario para realizar un cierto tipo de actividad, ¿ya? Y bueno, ya llegando al concepto de la física en sí, está muy relacionado a lo que dice ahí la segunda frase, la capacidad de una fuerza, ya de una acción, por ejemplo, mover una caja, esa es una acción, que por lo tanto va a generar entonces lo que nosotros llamaríamos trabajo, ¿ya? Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un objeto y este objeto se mueve de alguna forma, hace alguna actividad, nosotros vamos a decir que, bueno, hay energía en el proceso y que ese proceso lo llamaremos el trabajo. Ya hay algún concepto que vamos a tocar también harto en la clase de hoy, el concepto de trabajo. Y bueno, solamente para terminar hablando de energía, bueno, ahí tengo un par de energías, distintas formas que las podemos ver, por eso le decía, es algo bastante que aparece en lo cotidiano, en todas las cosas que nosotros observamos, hay algo de energía, pero como dijo el compañero, algo bastante subjetivo, ¿ya? Y tiene todo el sentido, por la forma en que uno lo estudia. Entonces, en esta unidad vamos a cambiar las perspectivas de los problemas que antes hacíamos. Nosotros antes que hacíamos, observábamos con una camarita todas las fuerzas, toda la cinemática de un objeto y con eso nosotros estudiábamos su movimiento. Ahora, cuando estemos estudiando las energías que puede tener un objeto y el trabajo que puede producir una fuerza en este objeto, vamos entonces a pensar que el objeto ya no es como un objeto como tal, sino como un sistema. Aquí está dibujado un sistema que a este sistema le vamos a aplicar muchas fuerzas, varias fuerzas, en diferentes direcciones, sentidos, etcétera, ¿ya? Y este sistema va a interactuar con el entorno, o sea, con el mundo que lo rodea, a través de una frontera donde ahí aplicamos estas fuerzas, ¿ya? Entonces, ahora la perspectiva que vamos a tener no va a ser como le estoy aplicando una fuerza a una caja, un objeto, sino que vamos a tener un sistema y a este sistema le vamos a estudiar
los efectos de estas fuerzas a través de lo que son las energías, ¿ya? Entonces, bueno, ahora que vamos a cambiar la forma de ver la interacción, la pregunta como sale ahí es cómo la podemos estudiar. Y ahí viene el concepto de lo que ya es el trabajo, ¿ya? Lo que habíamos hablado de una forma que tiene una fuerza de mover un cierto objeto. Entonces, les pongo la siguiente situación. Ya tenemos situación 1, 2 y 3. Y la pregunta es, ¿en cuál de esas tres situaciones es más fácil mover este sistema, este objeto verde, de forma horizontal? ¿Ya? Entonces pónganse en la situación de tener que mover algún objeto de forma horizontal. ¿Cuál es la forma más natural y la forma más sencilla de mover este objeto? ¿En cuál? ¿En la situación 1, en la situación 2 o en la situación 3? Y ahí pónganla ahí en el chat, si quieren también pueden hablarlo. Ahí dice el Diego en la 3. Si que en otras situaciones podrían haber la 1 o la 2, porque uno descartaría, por ejemplo, la 1. Comentan al respecto porque creen que puede ser la 3, la 1 o la 2. Ahí también dicen 2 y 3, súper. Mira, descartan al tiro la 1, muy bien. Muy bien, no sé si alguien más quiere escribir al respecto. Me parece que no. Entonces, bueno, la respuesta correcta es que es mucho más sencillo moverle la situación 3 que la situación 1 y 2. Sin embargo, la situación 2 también favorece el movimiento horizontal, ya que si lo podemos ver, la fuerza está aplicando de forma oblicua. O sea, este vector fuerza va a tener una componente en X y una componente en Y, donde nosotros pensaríamos que el objeto se va a mover de forma horizontal. Pero la forma 3 es mucho más fácil, directa de hacer el movimiento. Es más, vamos a gastar menos energía, por así decirlo. Necesitamos menos fuerza para poder trasladar, ¿ya? Y ese movimiento es justamente lo que el concepto que estamos estudiando ahora es justamente cómo uno define el trabajo. Déjenme ahí, mover esto, ¿ya? Donde el trabajo, ya poniéndole en términos un poco más técnicos, ¿ya? Que va a sufrir un sistema, ya se apellida con esta letra W de work en inglés, eh, va a ser ejercida por una fuerza constante en ciertos casos, puede variar, sí, vamos a ver esos casos también, ¿ya? Pero de una fuerza que tenga una cierta magnitud por una distancia, un desplazamiento, un delta R, como sale aquí descrito, y va a depender del ángulo o del coseno del ángulo entre justamente este vector fuerza y este vector desplazamiento. Dicho de otra forma, el trabajo es simplemente la energía necesaria o requerida de una fuerza para mover un cierto objeto una cierta distancia, ¿ya? Entonces, póngase en este siguiente caso. Si nosotros, por ejemplo, estamos acá en la casa y nos queremos mover hacia el living de nuestra casa o a nuestra pieza, nosotros tenemos que levantarnos de nuestra silla y caminar hacia su lugar. O sea, tenemos que aplicar una fuerza, en este caso la fuerza necesaria para caminar, y recorremos una cierta distancia hacia el lugar que queremos llegar. Entonces, la multiplicación, ya, multiplicación les voy a decir, ya que no es tan así, ya, pero el producto entre la fuerza que necesito y el desplazamiento sería entonces el trabajo, ¿ya? Dice, ¿siempre el vector fuerza va a estar unido al vector desplazamiento? Sí, siempre tiene que ser de esa forma, más, yo creo que lo estás viendo por el dibujito, y sí, siempre tiene que ser así, ¿ya? Ya que nosotros siempre pensamos que el sistema cuando uno lo escribe con los DCL, siempre lo escribe de las fuerzas desde el centro del objeto hacia afuera, ¿ya? Y uno cuando calcula el trabajo lo piensa de la misma forma. Las fuerzas siempre van desde el centro hacia afuera y el desplazamiento también va desde el centro del objeto hacia una cierta dirección, ¿ya? Entonces, ya visto de forma más... acá hay otra pregunta, disculpen. Dice, ¿la fuerza que se aplica es la fuerza horizontal? ¿Es por eso que es el coseno de la fórmula? Muy bien, muy bien. Es muy bien, muy bien. ¿O es la dirección del movimiento? Tiene que ser la dirección del movimiento, ¿ya? Por ejemplo, en este caso particular,
Pero más que nada, no es que, ya, sí, sí, ya sé. Los podía complicar mucho con lo que le iba a decir recién, así que vamos a dejarles palabras un poco más simples, ¿ya? El trabajo siempre se va a calcular como los dos vectores, los módulos de cada uno de los vectores, multiplicados por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces, no sé si están viendo mi pantalla o están viendo mis manos, pero van a darse cuenta de que ahí, entre esos dos vectores, pueden estar en cualquier dirección, ¿ya? Pero el ángulo entre ellos es justamente lo que nosotros queremos ver del trabajo, ¿ya? Es más, la forma matemática que uno lo tiene que para escribir es la forma del coseno con los módulos o la forma que está acá al ladito pegada, que no sé si reconocen este punto que está acá, ese es un producto punto entre dos vectores, ¿ya? El producto punto nos dice que si tenemos dos vectores, vector A, vector B, que tienen sus componentes en X en Y, si nosotros hacemos el producto punto entre estos dos vectores, el resultado va a ser un número que va a ser justamente la multiplicación de cada componente del vector con el otro. Por ejemplo, la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, ¿ya? Esas dos se multiplican y para cada una de las componentes se hace eso y luego se suman en conjunto, ¿sí? Ese se llama el producto punto. Y esa es la otra forma de ver el trabajo, donde cada componente de la fuerza va a aportar en el movimiento o en el desplazamiento vectorial de nuestro sistema, ¿ya? Si, por ejemplo, el objeto se mueve de forma completamente horizontal, ahí sí podríamos pensar lo que dice ahí Darío sobre qué es justamente cuál es la componente que en verdad me va a aportar en el movimiento. Por eso le hice la primera pregunta acerca de cuál sistema era más factible moverlo hacia horizontal. Porque justamente, y eso es lo importante, el trabajo va a ser justamente para movimientos, desplazamientos que se ocupen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos movemos de forma horizontal, la fuerza que me va a aportar en ese movimiento tiene que ser la componente horizontal, no la vertical, porque la vertical me aportaría en movimientos verticales. No sé si se entiende eso, ¿ya? Pero aún así la fórmula de F por R por coseno de teta sigue siendo válido, ya que justamente el trabajo que uno ve es cuánto necesito de la fuerza para desplazarme cierto vector con cierto ángulo entre medio, ¿sí? Así que bueno, la idea de esto es que nosotros estudiamos estas energías, este trabajo asociado a movimientos debido a fuerzas, ¿sí? Y eso es como más o menos lo que uno quiere concluir con estudiar lo que es el trabajo. Entonces, bueno, antes de seguir, quiero saber si es que hay alguna duda del concepto del trabajo o si están más o menos ya como entendiendo cómo funciona. Igual vamos a hacer problemas, así que no se preocupen de eso. Ahí acuérdense que, bueno, si llegaron recién, pueden irse a su aplicación de IA, que está en el botón más, y pueden preguntarle cómo va la clase, etc. ¿Sí? Para la gente que llegó recién. Bueno, no veo ninguna duda, así que vamos a seguir adelante con lo que es el trabajo, ¿ya? Entonces, un ejemplo del trabajo aplicado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una fuerza que va en contra de mi movimiento, nosotros tenemos que suponer, por ejemplo, pasa con el roce, que ese trabajo que va a generar la fuerza tiene que ser un trabajo negativo, ya que va a ir en contra de moverse o desplazarse en la dirección del vector desplazamiento, ¿ya? También lo pueden ver de forma matemática, donde si nosotros reemplazamos el ángulo de 180 grados que va a aparecer debido a que esta fuerza va en sentido contrario al vector desplazamiento, 180 grados en el coseno es justamente el valor de -1. Entonces, independiente de cómo sea la fuerza, si la fuerza va en contra del movimiento, siempre nos va a dar un valor negativo por ese coseno.
Acá salió una pregunta, dice, ¿el vector fuerza siempre es del centro hacia afuera? Sí, siempre va a ser del centro hacia afuera, ¿ya? Puede ser que vaya hacia la derecha, vaya hacia arriba, vaya hacia la izquierda o hacia abajo, ¿ya? Pero siempre va desde el centro. Y exacto, sí, cuando la fuerza viene hacia nosotros, nosotros siempre la tenemos que dibujar en la dirección donde nos apunta. Por ejemplo, si alguien viene y me toca desde la derecha, la fuerza apunta desde la izquierda hacia la derecha, entonces cuando uno la dibuja, va a apuntar hacia la derecha, una la dibuja hacia la derecha. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. Ahora, volviendo al tema del trabajo negativo. Ya que aparecen estos trabajos debido a que estas fuerzas apuntan en el sentido contrario, le hago la pregunta de ¿qué pasaría, por ejemplo, con una fuerza que fuera perpendicular? O sea, si es que el desplazamiento fuera horizontal, la fuerza apunta vertical, ¿cómo sería el trabajo, según ustedes, de ese tipo de fuerza? Y algún ejemplo. Si los dejo pensar, ahí piensen un poquito qué fuerzas son verticales o son perpendiculares a un movimiento, ¿sí? Nosotros sé que vimos al menos dos fuerzas que son así. A ver si se le ocurre y cómo debería ser el trabajo. ¿Será negativo? ¿Será positivo? Muy bien ahí, gravedad, muy bien. Esa es una fuerza que apunta siempre hacia abajo. Entonces, si nosotros nos movemos, por ejemplo, horizontal, la gravedad generará trabajo negativo, positivo o no debería generar trabajo. Bueno, Debería generar trabajo negativo porque aumenta el roce con la superficie. ya, ok. Pero ahí estamos pensando, por ejemplo, que eh, y- estamos pensando, por ejemplo, de que ya está en una superficie tocando. ¿Ya? Ahí la gravedad, tú dices que va a generar un trabajo negativo cuando nos movamos de forma horizontal por el roce, ¿sí? Sí, Ya. Suena bien, la verdad. Sin embargo, y ahí hay que hacer una pequeña diferencia, ya que sí, es cierto, el módulo de el roce es igual a un valor por el módulo de la normal, pero esos son valores, son números. En temas de dirección, la normal, por ejemplo, o la gravedad apuntarían de forma horizontal y el roce apuntaría de forma, o sea, disculpen, apuntarían ellas de forma vertical y el roce apuntaría en forma horizontal. Entonces pueden tener el mismo valor, pero la dirección va a ser distinta. Entonces, ahora que te lo digo así, eh, quiero que repitas tu respuesta y pienses entonces sobre las direcciones. Si la normal, por ejemplo, o el peso están en esta dirección vertical y yo me quiero mover horizontal, eh, necesito energía, ¿estas fuerzas me van a aportar en ese movimiento? ¿Sí o no? ¿Aportarán o no? Ya, muy bien. No van a aportar, ¿ya? Y es justo lo que quería mostrarle aquí, y es que estas fuerzas que son perpendiculares a el movimiento, que va a ser siempre, por ejemplo, la normal, eso siempre va a pasar. El peso no depende del problema, ¿ya? Pero la normal siempre va a pasarle esto, siempre es perpendicular al movimiento. Eh, no van a aportar en el tema del trabajo en esa dirección, cuando nos movamos de forma horizontal, ¿ya? ¿Por qué? O bueno, en cualquier movimiento, porque siempre va a ser perpendicular, ¿ya? ¿Y por qué? Por justamente eh, que no tienen ninguna componente que aporte al movimiento en esa dirección, ¿ya? También lo pueden ver de forma matemática en el sentido siguiente. Ya tenemos la normal, tiene su módulo, desplazamiento tiene su módulo, pero cuando intentemos calcular el ángulo entre ellas dos, va a ser un ángulo de 90 grados, exacto. Y como un ángulo de 90 grados, coseno es igual a cero y directamente el trabajo va a ser nulo. Entonces, cualquier fuerza perpendicular al desplazamiento, cualquier tipo de fuerza, no va a generar trabajo, ¿ya? Y habitualmente eso le pasa a la normal.
¿ya? Al peso va a depender del desplazamiento. Si yo me muevo verticalmente, ahí sí debería existir un trabajo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de ese tipo de energía específica, ¿ya? Pero para que lo tengan en mente, cómo funciona este tipo de cosas. Pueden verla con el ángulo o lo pueden ver también con el producto punto haciendo los cálculos. También les debería dar 0. Ya, acá hay una pequeña slide solamente para hablar sobre el tema de la energía. Si nosotros tenemos cambios de trabajo positivo, o sea, por ejemplo, estamos empujando una caja y hacemos que ella se mueva, nosotros lo que vamos a hacer es justamente darle energía al sistema, hacer que la caja se mueva y gane una cierta velocidad. ¿Ya? Y siempre vamos a estar en situaciones de ese estilo cuando la fuerza esté en un ángulo bajo 90 grados y sobre 0 grados, ¿ya? En estas situaciones de acá. Por el contrario, si tenemos trabajos negativos, eso significa que estamos quitándole el sistema de energía, no queremos que se mueva. Por ejemplo, lo que pasa con el roce que frena nuestro movimiento. Y ahí vamos a tener fuerzas que habitualmente van a tener ángulos sobre 90 grados y alrededor de 180 grados aproximadamente, donde ya, bueno, hablemos del trabajo del roce, siempre es negativo. ¿Ya? Y ahí lo tienen en mente, uno puede hacer este tipo de análisis. Positivo, le agrego energía, negativo, le estoy quitando energía. Y vamos a pasar a un ejemplo para que vean cómo uno hace este tipo de problemas. Así que voy a pasar a la tablet para que veamos el problema. Ah, ya, ahí está. Entonces, vamos a leer el problema. Dice, un hombre que limpia el piso tira una aspiradora con una fuerza de magnitud 50 newtons en un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Ya? Entonces ahí vean el dibujo bien, vemos la persona y tira este cable con esa fuerza de 50 newtons. Ya está dibujada para el otro lado, pero se entiende que va desde allá. Calcula el trabajo consumido por las fuerzas sobre la aspiradora a medida de que se desplaza 3 metros. Y ahí, esto es súper importante, siempre nos van a dar estos datos, el ángulo, la magnitud, el desplazamiento. Y nos preguntan cuáles son las fuerzas que ejercen trabajo. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de estos problemas, importante, bueno, esquematizarlo. Aquí lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Tenemos la fuerza con la que tira la aspiradora este empleado, tenemos su peso y tenemos una normal. ¿Ya? Y esta persona mueve de forma horizontal, este es el vector de desplazamiento, a nuestro objeto. ¿Ya? Lo mueve de forma horizontal, no lo mueve de forma vertical, eso es súper importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles fuerzas generan trabajo? ¿Ya? Y ahí, bueno, es como lo que habíamos hablado recién, sobre la normal, sobre el roce, etc. Primero que todo nos tenemos que fijar para dónde nos estamos moviendo, cuál es la dirección. Y podemos ver, simplemente viendo el DCL, que la fuerza normal como el peso son perpendiculares al movimiento. ¿Ya? Y al ser perpendiculares siempre que nos movamos, ya que nos movemos de forma horizontal, su trabajo, ya ahí pueden poner esta W fancy o una W cualquiera, ya uno le pone etiquetas, ya porque cada fuerza puede hacer trabajo, ya. Cada uno de estos trabajos, por ser una fuerza perpendicular al movimiento, tiene que ser cero, ya, directamente por eso. ¿Ya? Si, por ejemplo, no se movía de forma horizontal y tuviera un ángulo más pronunciado, por ejemplo, estuviéramos en una pendiente o algo así, ahí sí puede ser que una de estas dos fuerzas, por ejemplo, el peso, no la normal, ya que les dije que siempre es perpendicular, pero el peso sí podría generar trabajo, ¿ya? Pero en este caso, como son perpendiculares ambas, no va a pasar. Entonces nos queda la fuerza F, que, si no me equivoco, vale 50 newtons. Entonces,
recordamos la fórmula. El trabajo, como nos dan los módulos, vamos a ocupar justamente los módulos, va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellas, ¿ya? O también, si es que quieren, pueden hacerla con producto punto, ¿ya? Voy a mostrarlas de las dos formas para que vean cómo se hace. Entonces, en el primer caso, ya nos dicen en el enunciado cuál es la magnitud, ya nos dicen que vale 50 newtons. Entonces, 50 newtons hay que multiplicar acá. Luego el desplazamiento nos dicen que se desplaza 3 metros a la derecha. O sea, hay que pensar que el vector desplazamiento va a ser 3x a la derecha más 0y a la izquierda. Por lo tanto, el módulo de esto tiene que ser exactamente 3, ya que solamente tiene una componente en una de sus variables. Entonces ahí tenemos 50 magnitud de la fuerza, 3 de magnitud del desplazamiento, y nos queda el coseno de 30 grados que hay que calcular. Entonces ahora vamos a la calculadora y calculamos por el coseno de 30. Me dio que es aproximadamente 23,13 joules, ¿ya? Cuando escriban trabajos tienen que escribir que la unidad de medida son las joules, ¿ya? Esta J que está ahí. Si lo hacemos de la otra forma, tenemos que pasar nuestra fuerza a un vector, ¿ya? Y bueno, para pasar la vector, vamos a tener que calcular por trigonometría cuánto valen sus componentes. Pero sabemos la magnitud, que es 50, y bueno, vamos a tener una componente en Y y una componente en X, que van a ser aproximadamente 50 por coseno de X, o sea, por seno de teta, más 50 por seno de teta en... Entonces aquí hacemos el producto punto. 50 por coseno de 30 en X, más 50 seno de 30 en Y, producto punto, 3 en X, más 0 en Y. Y hacemos el mismo cálculo. Voy a hacerlo aquí abajito, para que me alcance. Vamos componente a componente. Entonces tendríamos 50 por 30, o sea, por 3, disculpen, por coseno de 30, que sería multiplicar componente en X con componente en X, más 50 por 0 por seno de 30, ¿ya? Pero como hago una multiplicación por 0, todo esto es 0, y fíjense bien, llegamos a lo mismo que teníamos escrito antes. ¿Ya? Si lo calculamos nos da 23,13 joules. ¿Ya? Entonces tienen estas dos formas de actuar, va a depender del problema. Si en el... ¿Por qué A ver, ¿por qué 23,13? sí, voy a revisar mi calculadora. Puede ser que sea el problema de la calculadora. Me da que el coseno de 30... Ah, ya, claro. Yo lo tengo que es 0,15. Déjame revisar si está todo bien, porque me sé el de 40 y... Ah, no, el de 0,866 90. es el de 30. Ah, ya. Sí, ya. Tengo mi calculadora en radianes. Tengo que cambiar eso. ¿Ya? Pero, entonces no se queden con ese numerito. Vamos a usar el numerito que me diste, que ya que mi calculadora está en radianes, ya se les puede pasar. Revisen sus calculadoras. No la tengo en grados. Vamos a usar el numerito que te dio 130. Para que no nos calentemos tanto la cabeza con numeritos. Pero muchas gracias ahí, voy a tener cuidado cuando hagamos los siguientes problemas. ¿Sí? Sí, es más fácil la primera fórmula mientras las ecuaciones te funcionen para eso. Mientras tengas el módulo de la fuerza y tengas el módulo de desplazamiento. Si ya las tienes como vectores, es más fácil ocupar la segunda fórmula.
ya que ahí sería explícitamente directo si no tienes que calcular los módulos de cada uno de los vectores y ahí recién ocupar la fórmula del coser, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la situación, si van a, si tienen un vector o si tienen los módulos, ¿ya? Dependiendo de eso se van a una fórmula a la otra. Eso, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Voy a poner ahí para que... No, parece que no. Pero bueno, si se dan cuenta, hasta este punto la materia no es tan complicada como, por ejemplo, cuando estamos viendo cinemática y derivadas, integrales y todo eso, ¿sí? Siempre va a ser más o menos así, ¿ya? Uno la puede complejijar, pero por lo que estuve mirando esos apuntes, los problemas no van para allá. Sí, son problemas un poco más sencillos en ese sentido. ¿Ya? Así como para darle un poquito de esperanza de que de verdad esta materia se puede superar y va a ser un poquito más, menos compleja que la anterior. Ya se puede pasar a rol. Sí, se puede pasar el ramo. Sí, la primera parte es la difícil. Sí, ahora para adelante. Ya, pues vamos a hacer otro problema, que lo tengo justo aquí abajito. Esto es de un plano inclinado, ¿ya? Y vamos a hacer más o menos lo mismo. Ya le damos el problema. Dice, se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados y 5 metros de altura. A través de una cuerda y la velocidad es constante. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano es de 0,5. Hallar el trabajo realizado por las siguientes fuerzas: tensión de la cuerda, fuerza de rozamiento, peso y normal. ¿Ya? Entonces, partimos y hacemos lo mismo. Tenemos ahí el dibujito, fíjense bien, igual tenemos las fuerzas puestas, pero igual es bueno de repente dibujarlo. ¿Ya? Entonces ahí hacemos nuestro asterisco. Ponemos todas las fuerzas que vemos. La normal, el roce, el peso y la tensión de la cuerda que está aquí. Esas son todas las fuerzas. Luego, eh, tenemos que poner el ángulo, ¿ya? Entonces, ahí acuérdense que uno tiene que intentar dibujar esta pendiente acá. Entonces, esta es la pendiente, esta es la diagonal. Ahí también está la misma diagonal, fíjense, tiene las mismas fuerzas. Y por lo tanto, este cachito de acá tiene que ser el cachito que tiene el plano inclinado. Y por ángulo inverso por el vértice, podemos ahí encontrar cuánto valen cada una de ellas. Ok, ahí tenemos las fuerzas, tenemos escrito todas las cosas, y ahora hay que hacerse la pregunta de cuáles son las fuerzas que generan este movimiento. Y entre esas preguntas también hay que preguntarse cuánto se movió, ya que solamente nos dicen por un plano inclinado de 5 metros de altura, ¿ya? Entonces hay que pensar de que, por así decirlo, este objeto empezó desde el suelo, ya empezó desde acá, y terminó en la parte de arriba de este plano inclinado a 5 metros de altura, ¿ya? Entonces, con trigonometría, nosotros podríamos saber cuánto se movió en esta dirección, por ejemplo, ¿sí? Donde justo se va a mover, ¿ya? Eso lo vamos a calcular, lo vamos a hacer al tiro. Eh, podemos notar que, bueno, 5 tiene que ser igual a D por el seno del ángulo. Y por lo tanto, la distancia recorrida, el desplazamiento, por así decirlo, en esa dirección, va a ser 5 dividido en seno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, eso va a ser primero la dirección que se va a mover este bloque encima del plano. Luego, como el movimiento va a ser así, hay que pensar en lo siguiente. ¿Todas las fuerzas aportan el movimiento en esta dirección? Y la respuesta es que no todas van a aportar.
más podemos descartar al tiro, ¿ya? Que la normal no va a generar trabajo, ¿ya? Y eso es porque la normal siempre va a ser perpendicular al movimiento que estemos generando. Luego, ¿qué fuerzas están directamente en el movimiento? O sea, ¿cuáles fuerzas están en la diagonal? Y si uno se pone a mirar, hay dos fuerzas que están en la diagonal, que sería la tensión de la cuerda y la fuerza de roce. Entonces, esas fuerzas podrían tener un cierto trabajo que no sea cero, ¿ya? Pero vamos a tener que calcular. Entonces, justo estas dos fuerzas son fuerzas que no son directas como para calcular y todo. eh, Más como que hay que tener un poco cuidado al respecto. Pero para eso tenemos las herramientas de dinámica. Veamos la ecuación de movimiento y veamos si la podemos arreglar un poquito. Entonces, ecuaciones de movimiento. Vamos a hacer el movimiento en diagonal, o sea, estas flechas que estoy poniendo en azul, en X y en Y. Ya, entonces, en X, el movimiento en X, la suma de las fuerzas que vemos son la tensión y el roce. Y en Y, vemos que las fuerzas son la normal y... Ah, y me faltó, sí, disculpe, me faltó una fuerza, que es la proyección del peso. Ahí El se las voy peso a es poner acá. la componente en X del peso. Exacto, me falta justo esa fuerza acá. Entonces, esta sería mg. Vamos a dibujársela al tiro igual para que lo vean. Ta, 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 ta. Ahí está, sí, ahí está. Entonces, el triángulo que uno hace es este, es mg, sería mg en x, en y. Este sería mg en x. El mg en y podemos ver que está pegada al ángulo, así que va a ser un mg coseno de teta, y en x sería mg seno de teta, ¿ya? Tanto en x como en y va a apuntar en forma negativa, ¿ya? Porque si se dan cuenta, entonces si esto es x, justamente apunta para el lado negativo el peso, que sería esta fuerza que está. Siempre apunta en negativo, ¿ya? Importante los signos porque los necesitamos para hacer los cálculos. Dice la componente en X del peso no actúa directamente. O sea, actúa Sí, directamente. sí, lo que Sí, pasa es que eso lo había escrito antes ya, que se viera que faltaba esa fuerza. ya, súper, no la había visto. Vale, vale, vale. Ya, entonces, falta esa fuerza, es negativo. Entonces, este es mg seno de teta. Y acá sería menos mg coseno de teta. Ya, tenemos la ecuación de movimiento. Y uno, cuando llega a esta situación, dice, ya, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, tiene que poner condiciones. Primera condición que nos dicen, y acá los sale anotado, se las voy a marcar, es que la velocidad es constante, ya, en todo el problema. Por lo tanto, el movimiento en X no tiene aceleración y es directamente cero esa aceleración. Y en Y, por ser plano inclinado, etcétera, también tiene que ser cero esto, ¿ya? La del X la sacamos por la condición velocidad constante. Entonces de aquí podemos despejar varias cosas. La primera es que la normal va a ser mg coseno de teta y por lo tanto, ya está el módulo de la normal. El módulo del roce va a ser el coeficiente de roce por mg coseno de teta. ¿Ya? Entonces ya tenemos cuánto es la fuerza de roce y con la fuerza de roce y la igualdad encontramos la tensión. Entonces la tensión sería FR más mg seno de teta, y como ya tenemos cuánto vale el roce, vamos a tener mu mg coseno de teta más mg seno de teta. Entonces ya tenemos tanto la tensión como el roce como fuerzas que no conocíamos y sabemos que sí o sí van a tener que hacer un trabajo. Entonces ya conociendo las fuerzas,
Y ya sabiendo cómo se va a desplazar este objeto que se va a desplazar de forma diagonal, vamos a calcular ahora lo que van a ser los trabajos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda al respecto de las fuerzas, cómo se calcularon. Las voy a pasar por acá por mientras. Ya, después les voy a poner numeritos, pero ya no confío mucho en mi calculadora ya que está en radianes. Pero ahí, bueno, les voy a dejar al menos la parte matemática escrita para que la tengan. mg seno de teta, y la distancia nos dio 5 partido en seno de teta, la distancia diagonal. Entonces calculamos los roces. Calculamos primero el roce, disculpen, el trabajo del roce. Entonces el trabajo del roce siempre va a ir negativo a el movimiento, ¿ya? Entonces siempre va a haber un negativo ahí, pónganlo directo. Por mu mg coseno de 30. Por, ¿ya? Bueno, este es el módulo, ¿ya? Por el módulo de la distancia, ¿ya? Entonces si la distancia va en esta dirección, ¿ya? Y esa es la dirección en X, el vector distancia solamente va a tener una componente, ¿ya? Una componente en X, por lo tanto aquí va a ser por el módulo de 5 partido en seno de 30 grados. Por, bueno, disculpen, estaba escribiendo así, lo voy a escribir sin el signo menos, pero para ponerle el signo menos aquí, por el coseno del ángulo entre las dos, por el ángulo entre la fuerza de roce y el desplazamiento, 180 grados, ¿ya? Y eso es porque acuérdense que el roce apunta hacia allá y nosotros nos queremos mover hacia arriba. ¿Ya? Entonces ese ángulo es de 180 grados, ¿ya? Pueden ponerlo así, o ya cuando ya hagan la multiplicación y se acostumbren, pueden usar el tiro del signo negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a quedar más o menos? Va a ser, cambiándolo los valores, 0,25 por 20 por 10, dejémosle en 10G, por el coseno de 30, ¿ya? Por 5, y dividido esto por el seno de 30 grados. ¿Sí? Ya. El vector D es el vector desplazamiento, o sea, el vector donde nosotros nos vamos a mover, ¿ya? La parte de X aparece sobre valores trigonométricos que uno tiene que imponer para poder calcular las proyecciones de cada uno, ¿sí? Es importante hacerlo sobre todo por el tema de que la dinámica siempre va a estar presente, al menos esta parte. Así que tienen que saber descomponer los vectores, ¿ya? Pero es simplemente hacer el triángulo de este triangulito que hice aquí, con el ángulo donde vaya, en este caso iba acá arriba, y ahí descomponer en coseno y seno. Y ahí hacerle la puntita, ¿ya? ¿Alguien calculó el valor real de esto? ¿Sí? Para que lo pongamos. Ahorita voy a escribir lo de la tensión. Estoy viendo si lo puedo pasar a radianes. O sea, creo que era acá. Estampa. No, a nadie le ha dado. Está bien. Sí, lo importante igual es, más que el numerito en sí, el procedimiento. 433,013. Súper bien. Dejémosla ahí en George, ¿ya? Que no se te olvide el George. ¿Ya? Mismo procedimiento hay que hacer para la tensión, ¿ya? La tensión apunta en la misma dirección que el vector de desplazamiento. Ahí lo podemos ver. El vector de desplazamiento apunta hacia arriba y la tensión también apunta hacia arriba, ¿ya? Entonces, escribiéndolo sería
módulo de tensión. Oye, mg coseno de 30 grados más mg seno de La 30 fuerza de grados. roce sería en negativo Ah, por si sí, acaso. muchas gracias. Casi se me va el negativo. Sí, tengan cuidado con eso, porque a veces pasa que uno lo asume y no se le olvida escribirlo al final. Así que muchas gracias. Ya. En la tensión es positiva. Ya voy a escribírsela igual para que lo vean. Ya. Sería por el coseno entre T y D. En este caso el ángulo entre T y D es 0. Por lo tanto, este coseno va a ser igual a 1. Y ya con eso tendríamos que multiplicar todas Hay, estas cosas. hay un mensaje de la Fran en el chat. Ah, sí, sí, lo respondí mientras terminábamos de hablar. Sí, sí. Yo igual recomiendo que si le está costando un poco esta parte de sacar la fuerza y todo, retomen a la sesión 5 si no me equivoco, semana 5 semana 6. Sobre todo en los libros y los apuntes deberían darles más tips al respecto sobre cómo calcular la fuerza y todo. ¿Sí? Qué importante igual no olvidar eso, al menos esa parte del DCL y encontrar ecuaciones de movimiento, porque se ocupa mucho debido a que las fuerzas y los trabajos están relacionados. Siempre importa tener eso en cuenta. Eh, bueno, ¿calcularon el trabajo de esta fuerza? ¿Les dio algún valor? Igual pregunto, ¿debería ser positiva o debería ser negativa? Positiva. Muy bien, tiene que ser positiva. Muy bien, tiene que ser positiva, ¿ya? Y bueno, lo que habíamos hablado recién, es porque va a favor del movimiento. Piensen, la tensión que está haciendo, tirar este objeto para arriba. O sea, está ayudando a hacer que se mueva hacia esa dirección. ¿Sí? Si va en contra, es negativo. Y así que muy bien en ese sentido. Ya les voy a dejar ahí para que calculen ese valor. Como les dije, lo importante es el procedimiento más que el numerito, pero súper bueno ahí que al tiro sepan que esto es positivo. Y nos faltaría un trabajo de una fuerza, ¿ya? Que la estábamos omitiendo, no le hemos hablado, que sería la fuerza peso. La fuerza peso va a generar un trabajo. La pregunta es, ¿hacia dónde y cómo lo podemos estudiar? Entonces, quiero que se fijen bien en el dibujo. El peso, ¿qué está haciendo? Tirarme hacia abajo. O sea, está intentando frenar que yo suba esta montaña, este plano inclinado. ¿Ya? Por lo tanto, está aportando, por así decirlo, a un frenado y por lo tanto debería tener un trabajo social, ¿ya? No así la normal, que es perpendicular siempre y que sabemos que tiene que ser cero. Entonces, aquí hay varias formas de hacerlo. Eh, pero le vamos a hacer de la forma que yo creo que es un poquito más directa, que con los desplazamientos y eso. Para que salió una duda, dice, en general el trabajo, generar un trabajo porque no es perpendicular al desplazamiento. Ah, genera un trabajo porque no es perpendicular al desplazamiento. Exacto, sí, el peso, en este caso, como no es perpendicular, puede generar un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos el plano inclinado, ahí la fuerza peso no te va a ayudar en moverte, y ahí sí es perpendicular y cero. Pero en este otro caso, como tiene una pendiente, ahí sí va a aportar al movimiento. ¿Ya? Y piénsenlo así, cuando las cosas se caen por gravedad, ¿ya? Pero del punto de vista de la energía del trabajo, nosotros, por así decirlo, la fuerza peso genera un trabajo en el objeto que hace que éste caiga. También lo pueden pensar así, por el plano inclinado. Pero si el objeto está en una superficie horizontal, completamente horizontal, se va a quedar ahí porque el peso
no va a generar un trabajo en ese objeto para que se desplace. No sé si se entiende ahí. Ahí, bueno, dijeron el numerito. Vamos a poner ahí. Es 4.000, o sea, 1433,012 joules. Súper. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el peso. Entonces, mirando el dibujito, piensen que bien que el desplazamiento es diagonal, o sea, hacia arriba, y una de las componentes del peso apunta hacia la otra dirección, o sea, hacia abajo, como pasaría con el ROS. ¿Ya? Entonces, viéndola de esa forma, por componentes, ya que, bueno, la componente ni, la componente ni del peso sí es perpendicular al movimiento, así que ahí no tocamos, eso es cero. Pero sí la componente en X sí tiene un valor, ¿ya? Porque es perpendicular, o sea, es paralela y apunta hacia el otro lado. ¿Cómo pasaría con el ROS? Y ahí al tiro les pregunto si va en contra del movimiento, el trabajo de la fuerza peso va a ser positivo o debería ser negativo. Negativo. Debería ser negativo, muy bien. Muy bien. Y ahí, por 5 dividido en seno de 30, por coseno de, bueno, 180, ya, por eso es porque apunta hacia el otro lado el movimiento del peso. Entonces va a ser -1 y, bueno, ahí tendríamos nuestro valor. Es más, va a ser mg por 5, ya que el seno de 30 con el otro seno de 30 se van a anular. Menos mg por 5. Ahí ese número sí lo puedo calcular yo porque no tiene radianes. 20 por 10 por 5. O sea, me dio menos 1000 joules. ¿Ya? Muy bien, hay negativa, negativa. ¿Ya? Entonces, aquí ya vimos un problema, este es un problema bastante complejo porque tiene hartas aristas de fuerza, análisis, como se dieron cuenta, pero esto es lo típico que uno puede encontrar en problemas de trabajo de energía. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta al respecto. Si no, seguimos con lo que nos queda de clase. Nos queda un poquito para ver. No parece que no. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Voy a seguir en mi tablet, ya que tengo la presentación acá y lo que vamos a hablar podemos rayar encima. Entonces, todo lo que hemos visto han sido de fuerzas constantes, si se dan cuenta. Son estas fuerzas que sabemos cómo funcionan, no cambian con el desplazamiento, ni con el tiempo, ni con la velocidad, como habíamos visto antes, etcétera. Pero uno puede calcular trabajos de fuerzas que dependen, por ejemplo, del desplazamiento. ¿Ya? Por ejemplo, como esta fuerza que tenemos aquí, si se dan cuenta en el gráfico, va a ser una fuerza que a medida de que aumente la distancia, el desplazamiento va a variar. Y la cosa es que para poder hacer entonces los cálculos de trabajo que vimos recién, que eran para fuerzas constantes, uno lo que va a hacer es ocupar la herramienta típica de las integrales, como pensándolas como si fuera, por así decirlo, un área bajo la curva. Bueno, eso es, pero podemos pensarla de forma un poquito más acotada en cierto sentido, de que, por ejemplo, si nosotros tomamos un pequeño desplazamiento, un dx de desplazamiento, en ese pequeño desplazamiento la fuerza, si es lo suficientemente pequeño, va a tener que ser constante y por lo tanto el trabajo se va a poder calcular como lo habíamos hecho recién, ¿ya? Donde si se dan cuenta, ese cálculo de fuerza por distancia es un área, si lo pensamos de cierta forma. En este caso va a ser justamente el área bajo ese pequeño cuadradito que está ahí, ese pequeño pedazo de curva. Y si nosotros los extrapolamos, o sea,
por ejemplo, queremos calcular el trabajo total o desde ciertas partes de esta fuerza que varía en el tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar cada una de estas pequeñas áreas que va a aparecer de a poquito y con eso calcular lo que sería el trabajo final. Entonces, cuando tenemos fuerzas que dependen del desplazamiento, nosotros lo que tenemos que hacer es, como sale aquí, calcular el área bajo la curva como una integral, o si es que es una fuerza un poco más sencilla de calcular la integral, calcular el área bajo la curva, ya de la manera más sencilla que puedan encontrar. Se lo repito así porque estuve viendo el apunte y me di cuenta de que no habían problemas donde tuvieran que integrar tipos de fuerza, pero sí calculaban el área bajo la curva, ¿ya? Pero es bueno que tengan esa noción que al final, si les pasan cualquier tipo de fuerza que depende del desplazamiento, integrar esa fuerza con respecto al desplazamiento nos va a entregar el trabajo, ¿ya? Y esa es la idea, Profe, ¿sí? en este caso, en la primera forma, Ujú. ahí depende de si se toma la pregunta depende de si se toma a la izquierda o a la derecha el valor para armar cada rectángulo, si el valor es un poco menor al real o un poco mayor al real. Ah, esa es una buena pregunta. Va a depender mucho como del intervalo que estáis tomando. Por ejemplo, o sea, esto igual sirve como para hacerse la idea de armarse la integral. Ya hay que acordarse que las integrales forma numérica igual son aproximaciones de la integral analítica, ¿sí? Pero claro, por así decirlo, te tomas un punto dentro de la curva, que tiene que estar dentro de la curva, súper importante eso, y tomas un epsilon, un pequeño paso para la izquierda, pequeño paso a la derecha, y si es lo suficientemente pequeño, el error debería ser bastante bajo, ¿ya? Para los cálculos que uno ocupa normalmente este tipo de cosas, es lo suficientemente bajo mientras tú tomes un intervalo pequeño. Por ejemplo, si tomas un intervalo gigante de la mitad de la curva, obviamente va a tener un mayor error, ¿sí? Pero para cosas pequeñas, basta que sea lo suficientemente acotado y con eso ya estamos bien, ¿sí? Así que no se preocupes de los errores de ese estilo, porque no van a aparecer. Eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta al respecto. Si no, nos vamos a calcular una área para que vean cómo se hace. Me parece que no. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Entonces acá, veamos, hay que calcular el trabajo de la fuerza del siguiente gráfico, ¿ya? Entonces fíjense bien que es un gráfico donde la fuerza cambia en un pequeño intervalo desde 0 a 2 metros, aumenta y después se mantiene constante. Entonces, si nosotros queremos calcular el trabajo de esta fuerza, oye, tenemos que calcular el área bajo la curva de todas estas curvas que están aquí, ¿ya? Pueden hacer la integral, ¿ya? Pero ahí tienen que encontrar la forma de la curva y después integrar. O, si en este caso es un poco más sencillo, pueden hacerlo de a poquito. Entonces, por ejemplo, tenemos el área 1 que tengo ahí, el área 2 que es este cuadrado. Entonces, el trabajo será la suma de estas dos áreas. Y vamos calculando las áreas. Entonces, la primera área es un triángulo, ¿ya? Es un triángulo que tiene altura 30 newton y tiene base de 2 metros. El área bajo la curva de un triángulo rectángulo siempre va a ser base por altura dividido en 2. Y por el otro lado, podemos ver que es un rectángulo de altura 30 y de largo 10 menos 2, 8. Y bueno, ese cálculo de áreas nos va a dar al final cuál es el área total. Ya la primera va a ser 30 joules y la segunda va a ser 30 por 80, eso debe ser 240 si no me equivoco. Igual lo voy a confirmar. 240. Y si sumamos todo nos da 270 joules, ¿sí? Es bastante práctico hacerlo de esta forma. Y como les dije, yo no vi en ninguna parte que tuvieran que hacer los cálculos con integrales, pero sí así de esta forma, ¿ya? Un punto importante a destacar es que fíjense bien que en este caso la fuerza es positiva, siempre es positiva, ¿ya? Y por lo tanto, como la fuerza es positiva y lo estamos moviendo en el eje X positivo,
el trabajo siempre va a ser positivo. Sin embargo, si les toca una fuerza que en algún momento es negativa, ya, por ejemplo, esta fuerza de acá hace esto, entonces en este intervalo que estoy rayando es negativa, ahí tienen que calcular esa área como si fuera un área negativa, ¿ya? Por ejemplo, si esta cuestión tiene, eh, no sé, 4 metros de ancho y de altura tiene, no se les marque como -40, esa área, por ejemplo, si un triángulo va a ser -40 de altura por 4 de ancho partido en 2. O sea, el área que les va a dar, esto va a ser todo, va a ser Menos menos 80. 80 joules. ¿Sí? Entonces es importante destacar eso. Si la fuerza es positiva y el desplazamiento es positivo, les va a dar todo positivo a las áreas. Sin embargo, si una es negativa, que siempre va a ser la fuerza habitualmente, esa es la que es negativa, esa área va a ser negativa y cuando haga la suma de áreas, tienen que considerar que esa es negativa. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo considero eso en mi cálculo, ya el trabajo no va a ser 270, sino sería 190 joules. ¿Sí? No sé si se entiende eso. No sé si hay alguna al respecto igual. No, no hay ninguna duda al respecto. Entonces, Eh, sigamos. Sí, bueno, yo, sí, dale. yo tengo una duda. ¿Cómo Ujú. sería si el gráfico fuera hacia la izquierda en lugar de ser hacia abajo? Ya. Por ejemplo, si fuera así, ahí vaya a tener la situación de que la fuerza es positiva, pero el desplazamiento va a ser negativo. Entonces también vaya a tener la situación de que tu área también va a ser negativa. Vaya a tener el otro caso. Ok. ¿Sí? Ya. Si por ejemplo ahora la fuerza apunta hacia abajo y el desplazamiento apunta a la izquierda, ahí el trabajo que va a quedar te va a quedar positivo, ¿ya? Es importante seguir el tema de la regla de los signos de los cuadrantes, eso también sirve mucho, ¿sí? Para saber si es positivo o negativo. Eso, ¿alguna otra duda más? Si no, para que terminemos de ver lo que nos queda. Parece que no. Vamos a seguir. Entonces, todo lo que hemos hablado de ahora del trabajo y de la energía, que está relacionado con el movimiento producto de una fuerza, eh, tienen que pensar que, ok, entonces hay algo que ocurre que genera movimiento, ¿ya? Y que tiene que estar relacionado justamente con esta ganancia y pérdida de energías que voy a tener cuando aplico una fuerza. Por ejemplo, si yo quiero frenar un auto, yo aprieto el freno. ¿Y qué hace el freno? Disminuye mi velocidad. Entonces, si lo pensamos de forma de trabajo y energía, el freno genera un trabajo negativo que me quita energía en el sistema y genera que cambie mi velocidad, pase de una velocidad mayor a una velocidad menor. ¿Ya? Caso contrario, si yo quiero acelerar, yo aprieto el acelerador, eso genera una fuerza en el motor y produce de que aumente mi velocidad, o sea, adquirí energía, producto que el trabajo es positivo. Entonces, eso viene a la conclusión de que tiene que existir algún tipo de energía asociada al movimiento de las partículas. Más acá esto estaba animado, ahora que le estamos viendo en la tabla no se mueve, pero todos los objetos que estén en movimiento van a tener una energía asociada a ese movimiento, ¿ya? Y esa energía la vamos a llenar de energía cinética, ¿ya? La energía cinética, ya acá me salté hartos pasos de demostrarla, si quieren ver más detalles de cómo es, salió en el apunte, con integral y todos los detalles, por eso se los saqué, ¿ya? Pero esta energía, que llamaremos energía cinética, representa movimiento, está descrita como esta expresión de acá. Leámosla bien, es un medio de la masa del objeto que se está moviendo por la velocidad que tiene este objeto, su rapidez en verdad, si lo ven, está en módulo, al cuadrado. O sea, si ya me estoy moviendo a 50 kilómetros por hora, mi energía cinética va a ser mi peso por los 50 kilómetros por hora al cuadrado partido en 2. ¿Ya? Y así uno sucesivamente puede calcular la energía cinética de cualquier objeto que se esté moviendo a cualquier velocidad. ¿Ya? Y los cambios de esta energía cinética
van a estar justamente relacionados con lo que habíamos visto recién, con el trabajo, ¿ya? ¿Cómo se relacionan? A través de este teorema que tenemos acá, que se llama el teorema de trabajo-energía cinética, que nos dice lo siguiente. El trabajo que realiza una fuerza, todos los trabajos que calculamos recién, por ejemplo, se va a traducir a una variación, a un cambio en mi energía cinética, o sea, un cambio de la velocidad con la que me estoy moviendo. ¿Ya? Entonces, pensemos de nuevo, por ejemplo, este auto que frena. ¿Ya? Nosotros pegamos el freno, eso genera una fuerza, o sea, eso es producto de una fuerza que genera un trabajo negativo que nos quita energía y hace que nuestra velocidad cambie. Por lo tanto, vista de otra forma, lo que estamos haciendo es que al apretar el freno, variamos la energía cinética del sistema, ¿ya? Lo mismo va a pasar si yo acelero, ¿ya? Pero el cambio va a ser diferente, ¿ya? Va a depender de la velocidad inicial con la que me movía, la final con la que llegué, mi masa y justamente también la fuerza, cuánta fuerza voy a aplicar en el sistema, ¿ok? Importante destacar en lo que sale allí en amarillo, que dice lo siguiente, dice, no depende de la trayectoria. O sea, los trabajos, si se dieron cuenta, todos dependen de la trayectoria, o uno lo define dependiendo del desplazamiento, cómo me voy a estar desplazando. Pero este teorema no depende de eso, solamente depende de dónde inicié mi movimiento con la velocidad con la que me moví y cómo yo voy a terminar mi movimiento, con la velocidad con la que termino. Pero todos los caminos que me llevaron a eso, me los guardo en el bolsillo y me preocupo cuando necesite evaluar en ese momento. Antes de eso no. Todo lo demás que pasa entre medio me lo guardo en el bolsillo, sigo mi trabajo y solamente me preocupo de evaluar momento inicial y momento final. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda del teorema y de la energía cinética en general? No, lo importante es recordar que es una energía relacionada al movimiento, ¿sí? Eso es lo más importante. Y que sus variaciones están relacionadas con el trabajo que realiza una fuerza, o todas las fuerzas en verdad. ¿Sí? Si tenemos tensión, roce, peso, etcétera, todo eso está metido justamente en este teorema. Trabajo realizado igual a la variación de energía cinética. Bueno, ahí para terminar, antes de seguir con un ejemplo, importante está también slides que se parece a las slides del trabajo y la energía. Esto es la slide del trabajo y la energía cinética, ¿ya? Y es parecido, en el sentido que si tengo un trabajo positivo, significa que estoy aumentando mi energía cinética, estoy pasando a una velocidad más pequeña a una más grande, y en caso contrario, si mi trabajo es negativo, por ejemplo, estoy frenando, voy a disminuir mi energía cinética, o sea, va a ser negativa la variación. Y eso es para destacar ahí. Y para terminar, vamos a hacer este pequeño problema de trabajo de energía cinética. Y si, bueno, vemos cómo nos queda de tiempo, podemos abrir un poquito de debate al respecto o discutir, ¿ya? Dice así, un cuerpo en reposo, ya es importante, en reposo, de 5 kilogramos de masa, se somete a una fuerza exterior constante de 30 newtons, produciéndose un desplazamiento de 20 metros en la dirección de la fuerza. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que aquí directamente, si la fuerza apunta hacia la derecha, el desplazamiento también apunta en esa misma dirección. Ya nos dice que va como a favor, en la dirección de la fuerza. En 30 newtons y estos son 20 metros. Calcúlese el trabajo efectuado por la fuerza aplicada y la velocidad del cuerpo final del proceso si se ignora el rozamiento del suelo, ¿ya? Vamos a pensar que no hay roce, simplemente está esa fuerza y nada más. ¿Ya? Y bueno, y la normal, pero ya sabemos que la normal nos genera trabajo, así que no olvidamos de la normal. Ya, pues, entonces en este caso, fíjense bien, ambas apuntan en la misma dirección. Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser 30, que es la magnitud que tiene, por 20, que es la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellas, ¿ya? Pero como ambas apuntan en la misma dirección y sentido,
El ángulo entre ellas es 0. ¿Ya? Van a favor. Por lo tanto, el coseno va a ser 1. 600 joules. Muy bien, son 600 joules. ¿Ya? Eso sería entonces el trabajo realizado por esta fuerza. Recordemos lo que vimos recién. El trabajo realizado por un sistema o hacia un sistema va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Cuánto es la energía cinética? Bueno, va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos inicial. ¿Ya? Eso sería esto, y esto sabemos que tiene que ser igual a 600 joules. Bueno, nos preguntan cuál es el trabajo, ya lo tenemos, y la velocidad final. O sea, nos preguntan cuánto vale este bicharraco de acá. Y nos dice en el enunciado que el cuerpo estaba en reposo inicialmente. Por lo tanto, este término de acá tiene que ser 0, ya que reposo significa justamente que el objeto no tenía una velocidad, estaba nula, estaba quieto. ¿Ya? Entonces, fíjense bien de que utilizando este teorema podemos determinar cuánto va a valer esa velocidad. ¿Ya? Ahora la vamos a despejar. Entonces son 600 por 2 partido en la masa, que son 5 kilogramos, y todo eso está en una raíz. Y ahí tendríamos entonces nuestra velocidad. ¿Ya? Entonces, son 600 por 2 dividido en 5. Eso me da 240 y sería la raíz de 240. Me dio, voy a poner aquí, la raíz de 240 y me dio que es 15, 15,5. exacto, 1000 partido en segundos. Entonces, fíjense bien de que esta es una buena herramienta para saber justamente cómo una fuerza le va a transferir o le va a quitar energía a un sistema y cómo entonces esta se relaciona con el movimiento del objeto, ¿ya? Antes, por ejemplo, si queríamos responder esta pregunta, teníamos que darnos una vuelta gigante entre que teníamos que ir, calcular las ecuaciones de movimiento, encontrar cuánto es la aceleración, integrar una vez, poner bien los límites de integración, y ahí recién podíamos saber la respuesta. Pero es un camino súper largo que hay que hacer. En cambio, este teorema es una buena herramienta para llegar, no me importa cómo te moviste, no me importa la trayectoria, me importa cómo llegaste de un lugar a otro y cuánta energía ocupaste. En este caso son estos 600 joules. ¿Sí? Así que eso, lo importante igual para identificar cuándo usar este teorema, yo siempre me fijo, ¿me dan las velocidades inicial, final? ¿Me dan alguna de ellas? 2. ¿Tengo la fuerza? ¿Tengo el desplazamiento? Y 3. ¿Tengo el ángulo entre ellas? Me hago esas 3 preguntas. Y si las 3 preguntas las puedo responder, me voy directamente a usar este teorema. ¿Ya? Porque es súper bueno y súper útil. Así que bueno, eso. Ya estamos como en la horita, ya igual terminamos de ver todos los problemas, vimos al menos cada uno de los tipos que pueden aparecer, de todos los niveles. Y dejo lo que nos queda de clase para preguntas y consultas al respecto. Profe, yo tengo una duda respecto a la tarea. De la tarea 2, ¿cierto? Sí, Ok. pero no es una duda técnica. Me aparecía en una parte aparecía que la fecha de entrega era ayer a las 23:59 y en la parte de calificaciones me aparecía que la fecha de entrega era hasta hoy a las 19:30. Ah, ya. Ok. La fecha oficial es la de ayer, ¿ya? Pero al menos 2 personas me manifestaron que tenían problemas con la fecha y con evaluaciones y etcétera, y como me avisaron con tiempo, a ellos les permití entregarme con un poco más de, ¿cómo se llama? Le expandí el plazo, por así decirlo, ¿ya? Pero no es para todos, era simplemente para esas personas que me hablaron y me comunicaron su problemática al respecto de la tarea, ¿ya? Todos pueden hacer lo mismo, se los digo al tiro. Si tienen problemas, si ven que el martes o el lunes no es factible terminarla,
háblenme y yo al menos puedo dar esa flexibilidad. Ya no lo quise cambiar para toda la sección, porque uno, no es oficial, no se hizo ningún cambio al respecto, más tuvimos una discusión ahí con los profesores al respecto, de darle más plazo. Al final dijeron que no se pudo hacer mucho. Así que bueno, opté porque las personas que necesitaban y estaban pidiendo ayuda, le expandí un plazo. Sí, es por eso. Yo creo que por eso te hace esa fecha. Pero la fecha oficial para todos, ¿cierto? Para estas personas, era ayer a las 23:59. Ya. Y lo otro, más o menos, ¿para cuándo irán a estar las notas de la prueba y de la tarea? Como Ya, de la para tener tarea, una prox. ojalá las tenga la próxima semana, ya que como la entregaron ayer, quiero esperar que me manden la pauta, la coordinación. Aún no lo hacen, así que no me he puesto a revisar. Pero ahora que estoy en mi ciudad, yo creo que voy a revisarlas de aquí al próximo fin de semana máximo. Sí, ojalá que me pasen la pauta ahora para revisar harto el fin de semana, pero ya la próxima semana deberían tener respuestas. Sí, al menos me comprometo con eso. Con la del solemne, preguntamos recién los docentes si nos poníamos a revisar al tiro, porque tampoco tenemos pauta, o si teníamos que esperar a la solemne de parte 2 para empezar a revisar, ¿ya? Aún no tengo respuestas de eso, pero igual, me gustaría tenerla, no sé, darme un plazo de una semana y media después de la entrega de la parte 2 para ponerle listas las notas, para poder revisar la parte de desarrollo, ya que esa es la parte que en verdad uno va a revisar como profesor. Así La que par- como por fechas, una semana para la tarea, una semana y media para la solemne. ya. Sí, que la prueba pensé que se entregaban las dos Ah, pero había gente que pidió que se la postergaran para esta semana que viene, ¿cierto? O sea, Sí, para pues esta exacto. semana. Ya. Sí, pues. Entonces no, como también yo sé que van a ser pruebas distintas y todo, estamos preguntando si se puede y si nos pueden pasar la pauta para poder empezar a revisar al tiro las de la Solemne uno parte uno parte semana 6 7 no, ya no sé cómo decirle, pero la primera instancia, para empezar a hacer esa pega, porque después se va a acumular las de la otra semana y bla. Y tampoco no quiero que estén tanto rato sin sus notas. Sí, yo sé que es importante tener feedback pro. Sí. Pero igual podrían empezar a revisarlas y publican las notas después, po. No, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero estoy esperando como la respuesta de coordinación y que me manden, bueno, la pauta para ponerme a revisar. Sí. Aunque las puedo hacer la pauta y todo, pero estoy esperando. Digo, ¿qué va a pasar? Aquí Roberto tiene la mano levantada, si habla nomás. Sí, profe, respecto a la parte, o sea, la prueba que se va a dar desde el domingo, tengo entendido, de las 12 del día hasta el lunes. Eso se va a abrir después, ¿cierto? Porque, claro, en el sistema aún sale como el 3 de agosto Sí, lo que y pasa es sale la otra que, en septiembre. sí, sí, lo que pasa es que cuando les pasan a ustedes el Canvas y los meten, hacen como una copia del semestre anterior. Entonces quedan como estas cosas como puestas, pero las oficiales nos las mandan a nosotros unos días antes, ¿ya? Por eso mismo no les aparece lo de Solemne 1 semana 8 porque aún no nos las mandan para subir, ¿ya? Pero eventualmente, yo espero que mañana, si no ya el viernes, me deberían mandar el archivo y ahí se las voy a subir y les voy a mandar un anuncio: ya está todo listo, lo revisé, no hay problema, éxitos chiquillos para el domingo. Pero aún está subida, por eso no está. Perfecto, profe, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, consulta de la materia, de las cosas administrativas? Con respecto a las tres pautas de evaluación de las tareas que mandaron en el Excel, conversando con varios compañeros, estábamos pensando que lo que te mencioné en el correo, Ujú. La que 3. la tercera es como la más equilibrada. Entonces, ¿por qué medio habría que hacer llegar el- la decisión que tomemos, la mayoría por lo menos, en, en cuanto al tipo de pauta para que se haga oficial para la próxima tarea? Ya. Como sección, lo que pueden hacer
Eso, comentarme por el foro, que puse ahí un forito para que comentara. Me voy a meter ahora porque la cuestión no me llegan las notificaciones como las otras cosas. O que también me manden correo para también tener en cuenta eso y yo hablar con los profes. O lo otro es que si quieren también hacerlo, es que como sección se junten, no se junten unos correos, unas firmas si es que quieren. O sea, yo lo pienso de esa forma y le manden copia a mí al coordinador y pongan su, ¿cómo se llama? Su opinión al respecto de la pauta de evaluación. ¿Sí? Igual les dije como a ellos que se les iba a mostrar y todo para que también tuviéramos una conversación alumnos, profesores y llegáramos a un acuerdo, ¿sí? Pero eso, me pueden mandar un correo a mí, pueden comentar en el foro o si quieren hacer algo más formal y yéndose directo como al equipo docente, pueden hablar con el coordinador, pero pónganme en copia para saber lo que les dijeron y todo, ¿sí? Igual ahora voy a esperar un poquito a ver si alguien más me manda algún correo, alguna respuesta, y yo después se los voy a transmitir en nuestro chat al respecto, ¿sí? Bueno, igual las conversaciones que tuvimos la semana pasada llegaron, ahí tuvimos unas discusiones con los profesores al respecto, eh, pero al menos se está generando como las conversaciones al respecto, ¿sí? Yo creo que igual como quieren participar, denle nomás por esos canales y yo, bueno, yo los voy a apurar. Yo igual creo que la opción número 3 es la más equilibrada de todas, más que la 2. La 2 sirve, pero la 3 es un poquito mejor, ¿sí? Y bueno, lamento mucho que no la podamos implementar ahora. Fueron cosas de coordinación que nos dijeron directamente, usen la rúbrica 1 nomás, porque ya la rúbrica 2 está muy encima para hacer los cambios. Así que eso para que lo sepan, voy a revisar con la misma, lamentablemente, pero yo creo que ya estamos a tiempo para que al menos la tarea 3 sí tengamos tiempo para implementar una mejor. Que es igual, éxito, ojalá que funcione, yo igual quiero revisar con esa. Y bueno, si se llega a una negativa, ahí voy a tomar alguna acción para que también no los perjudique tanto. La idea igual es que aprendan, les falla bien, pasan con buenas notas. Y eso. Profe, consulta. Las tareas que vienen en lo sucesivo tienen 10 puntos. ¿Eso es porque son algún control de alternativa o son tareas similares a las que ya hemos hecho? ¿Cómo? Espera. Revisando aquí el libro de calificaciones. Ujú. Déjame meterme al libro para revisarlo el tío. Voy a sacar esta cuestión de compartir pantalla. Libro de calificaciones. Por ejemplo, en la Sí. semana 10 hay una sumativa A4, que es el 26 de agosto, y son 10 puntos. Y me preguntas por los puntos, ¿cierto? El Claro, es porcentaje. que es llamativo porque son menos puntos que las otras dos tareas, entonces asumo que quizás va a ser una tarea distinta, no sé, no va a ser como similar a, a Ah, las que ya hemos cierto, realizado. tienes sí. ¿Sabes qué? Yo diría que es un error de tipeo, en el sentido de que, bueno, como les decía, la gente lo que hace cuando hace el Canvas es que hace una copia y después ustedes lo suben y todo. Así que a mí me tinca de que esos 10 puntos que salen ahí no son 10, deberían ser 100. Y como la tarea aún no está subida a la real que van a hacer, más adelante en pega por lo mismo, porque las tareas las subimos como unos días antes, eh, tiene ese error. Sí, deberían ser 100 puntos, como todas las demás tareas, no 10. Ya. O sea, todas las tareas son similares en cuanto a Deberían su ser todas realización. similares en puntos, exacto. 50 puntos una pregunta, 50 puntos la otra pregunta y la suma da 100, ese sería el Ya, puntaje total. perfecto. Sí. Sí, es más como ahora mirándolas bien. No, no, nada, disculpen, estaba mirando otro valor. Pero sí, debe ser eso de probablemente ese error, como no se ha subido y quedó ahí pegada la cuestioncita, está con 10, pero deberían ser todas así. Eso. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, parece que no.
Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo les subí o sea, les subí una guía de problemas hoy. Con la materia que vimos hoy, que era lo que quería llegar, se pueden hacer los primeros 2 o 3 problemas, ¿ya? Les aconsejo que los trabajen. La próxima semana vamos a avanzar un poco en la materia, pero me gustaría hacer alguna actividad de trabajo, así que voy a ver si podemos avanzar más rápido en la materia la próxima semana para que practiquen esos problemas y los problemas de la guía. Y si, bueno, toca semana de tarea, también podamos darle un espacio a la tarea para trabajar y todo, ¿ya? Así que, bueno, los invito a trabajar en esos 2, 3 problemas. Los últimos 2 no lo hagan porque se colaron, son problemas que les falta materia para poder avanzarlos. Y también revisen el apunte de esta semana, ya está, también está subido, todo lo reviso, está súper bueno. Y las guías de esta semana, ¿ya? Si tienen alguna duda de las guías, pregúntenme. Yo igual estaba pensando que si tenemos tiempo, vamos a trabajar en esas guías para que puedan practicar y todo, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien. Cualquier problema que tengan en la solemne parte 2 me escriben en el momento. ¿Ya? Yo, como es domingo, voy a estar en mi casa muy probablemente cuando sea, no creo que yo salga, así que ahí voy a intentar responder a la brevedad lo más rápido para solucionar sus problemas, ¿ya? Recuerden hacerlo en un computador con Chrome, por favor con fondo blanco, porque esa cuestión del fondo negro siempre buguea el sistema, sobre todo el de la parte de alternativas. Revisen bien su conexión de internet antes de empezar, porque eso también les puede jugar en contra con el tiempo que hay. Y eso, ya si tienen algún problema, cualquier tipo de problema, no sé, se les cierra la cuestión y avanzaron en cierta cantidad de preguntas, me pueden mandar ese desarrollo para tenerlo como evidencia por cualquier eventualidad, ¿ya? Cualquier cosa que les pase, mándenme lo que llevaron del solemne avanzado, ya para tenerlo, guardarlo y saber que, bueno, pasó justo cuando llegaron a ese punto, ¿ya? También si les tienen problemas para subir la cuestión, mándenmela al tiro para tenerlo guardado, etcétera, etcétera. Así que he hecho Profe, mucho éxito, ¿sí? es que usted subió en las instrucciones que lo que no se iba a tomar como sospechoso era como abrir el correo, por ejemplo, durante la prueba. Como para Ujú. descargar el resultado y después subirlo, como el desarrollo. Sí, o sea, ya, y ojito ahí, porque les dije que no pueden sacarle fotos, así como un screenshot y pasársela a la tablet, eso no lo pueden hacer, no se puede Claro. pasar esa información. Pero sí, lo que pueden hacer es que cuando están terminando el solemne, por ejemplo, y quieren subirse su archivo, ahí se meten al correo, se lo envían por la plataforma que tengan conveniente, lo descargan y lo suben. Sí, eso está permitido, pero no está Pero, por ejemplo, permitido que ustedes manden la solemne a la tablet, un screenshot o cosas de ese estilo, no, ¿ya? Porque es muy sospechoso en el sentido que se pueden ocupar para otras cosas. Y la idea de la prueba es que sea como anónima, individual, y que ¿cómo se llama? Y sea privada. No sé si es la palabra privada, pero claro, que no se difunda las preguntas que hay. Por eso el tema de la foto y todo, hay que tener ojito piojito. pero el desarrollo en ese caso, por ejemplo, si yo lo hago en un cuaderno escrito a mano Ya. alzada, Ujú. porque yo, por ejemplo, Ah, las pruebas las hago a mano alzada, lo que hago yo, por ejemplo, en matemáticas. Mano alzada, después le saco una foto con mi celular, ujú. lo subo a WhatsApp porque yo he tenido problemas con mandarme la foto al correo. Entonces, la subo a WhatsApp, abro WhatsApp web, la descargo ahí al computador, ahí hago un Word, lo convierto en PDF y lo envío. Ese es Ya. Mira, el por flujo. ejemplo, ese procedimiento sí debería estar válido. Más yo Ya, si me tiro una alerta, por ejemplo, que te aparece en WhatsApp web, ahora que me decía esto, yo voy a ver el video, voy a ver todo el proceso que tuviste dentro del WhatsApp web, si no se la mandaste a alguien o solamente a tu chat y después lo copiaste en un Word, todo eso va a quedar grabado. Así que ya, en ese bacán. sentido, si hay una alerta o algo así, voy a evaluarlo y bueno, si, claro, si es solamente lo que me cuentas, ok, no hay ningún problema, se acepta la prueba, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya, obviamente no voy a hacer esto, pero por ejemplo, no sé, te ponía a hablar con alguien en el momento que sí eso sí va a ser sospechoso, ¿cachai? Así que Ah, eso no lo claro, ya. hagas, eso no Sí. lo hagas. Solamente te hablas a ti y te mandas como el WhatsApp a Claro, ti. mi chat personal. Ya, Eso, sí. chat personal y ojalá que nadie te moleste para que, no sé, pues no salgan alertas de... mm, intentan no tocar ningún chat, eso, a Sí, eso no, voy, sí, ningún no, chat. se me pasó una prueba de matemática que, claro, justo alguien entró donde estaba haciendo la prueba y me fui a revisión.
claro. Pero, claro. No, sí, Sí, hay que ser cuidadosos en eso. Ya, profe, sí, gracias. sí. No, no hay de qué, no te No, preocupes, ya. Si igual ustedes como sienten o tienen duda al respecto, pregunten al tiro o avisen al tiro, ¿ya? Para yo tener en conciencia de que ustedes tuvieron ese procedimiento, yo cuando tenga que ver el video, pueda ver el video y ver, oh, sí, efectivamente es lo que me está describiendo el alumno que me está mandando el correo, y lo único que voy a hacer va a ser como comentar al respecto y listo, ¿sí? No debería pasar a mayores. Ya. Pero, por ejemplo, le sacan un pantallazo a la prueba, se la mandan, se meten a WhatsApp, le mandan eso a alguien, a su abuelita, al quien sea. Te hablan por WhatsApp, te ponía a conversar con alguien, o inclusive, no está en la pantalla, pero yo noto que tú estás ahí en el celular o algo de este estilo, no veo que tú estás haciendo el problema. Ahí sí puedes saltar una alerta, ¿ya? Y yo puedo ver tanto las pantallas que vayas a tener como la cámara. Así que yo al menos hago la comparación en, oh, si esta persona se nota que está haciendo el problema, se nota que está trabajando, y bueno, una persona que en verdad se nota que está haciendo una trampa, ¿ok? Pero bueno, si igual tienen alguna duda al respecto, pregúntenme, mándenme un correo. O en el mismo momento que les pase, también me pueden escribir y yo voy a ver la grabación y voy a ver al tiro si es que hay algún problema o no. ¿Ya? De todas formas, las grabaciones me van a saltar si es que se metan en alguna página extraña o algo. Y también noté que también detectan si es que uno está mirando para abajo mucho rato, o si uno se mueve de una pantalla a otra, o cosas de ese estilo, te lo dice. ¿Sí? Así que si tienen dos pantallas, también sepan que voy a saber si están usando la segunda, porque lo va a avisar el sistema. Ya tengan cuidado con eso. Pueden usar apuntes, ya eso creo que se lo había dicho, pero intenten no usar apuntes en el computador, por lo mismo de la alertas que me van a salir al respecto. Me van a aparecer en pantalla los apuntes, eh, o me puede salir que la tengan en otra pantalla, entonces ahí van a generarse problemas. Yo les recomiendo que si quieren usar apuntes, ojalá, si es que son digitales, los impriman, los tengan ahí consigo. Eh, los pueden tener en su tablet también, si les funciona así. O escriban algo al respecto, pero no intenten usar apuntes del computador porque probablemente les va a saltar una alerta y bueno, habrá que analizar, etcétera. Si evitemos eso, mejor usen cosas físicas más que digital en el computador. Y eso es, creo que es todo lo que les tenía que decir. No sé si alguien más quiere decir algo, algo que se les vaya. De todas formas, si se le ocurre algo, me pueden hablar. Y bueno, si a alguien les falta mandar el reclamo, mándemelo, ya que les dije que es hasta hoy, hasta la 23:59, ya me pueden mandar y yo lo voy a evaluar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Así que nos vemos la próxima semana, la semana 9, vamos a seguir con trabajo de energía y cualquier eventualidad se las voy a escribir, ¿ya? Que les vaya muy bien, ánimo, ¿ya? Con todos sus otros ramitos y con este en particular también, y que les vaya muy bien. Chao, chao, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, que te vaya bien, Roberto, cuídense. gracias, chao, profe. Chao, chao, Diego, Darío, ambos Diegos, que vayan bien. Chao, Andy. Hasta luego, hasta luego.